Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alex Acel Luna Blancarte y hoy les hablaré sobre el tema de política fiscal. ¿Qué es política fiscal? La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y, por consiguiente, influye en la producción y empleo, dado un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla a cara los cambios propios de los ciclos económicos. Entre los objetivos de la política fiscal tenemos a corto plazo estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, y a largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructura, etc. Simultáneamente también persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. La política fiscal gráficamente se podría mostrar con la curva de la IS. ¿Qué es esta? Es una curva dada por los tipos de interés y la producción y renta. La curva IS está, está referida al mercado de bienes en su equilibrio. En la política fiscal tenemos diferentes tipos. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse esta como expansiva o contractiva. Esta diferenciación tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión ideológica o de pensamiento económico, debido a que atendiendo al perfil ideológico del gobierno del momento se tomará una clase de medidas u otra. No obstante, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico en que se encuentre. Hablando sobre la política expansiva, se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar esta para aumentar el gasto agregado, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Esto viene siendo el PIB, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro. Entre las características de la política expansiva tenemos una reducción de los impuestos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo, un aumento de los gastos del gobierno desplazando a la alza el gasto agregado, estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o extensiones fiscales. La finalidad es provocar aumentar en la demanda agregada. Incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes, mayores exportaciones netas. Esto hablamos de la inversión privada. Y esto se viene representando, afectando en la curva de IS que se desplaza hacia la izquierda. Como podemos ver, al crear esto, al haber una política expansiva, la curva IS se desplaza hacia la derecha, causando un nuevo punto de equilibrio, haciendo que el interés suba, dado a que va aumentando la producción y la renta. ¿Y qué es la política contractiva? Cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada, en este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, como procedimiento de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentarían los impuestos, se reduciría el gasto público, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Esto vendría siendo el caso contrario con la expansiva, que la curva IS se desplace hacia la izquierda, creando otro punto de equilibrio, haciendo que bajen las tasas de interés, lo cual baje también la producción. Y ahora veremos de qué manera se puede afectar a esta misma curva de la IS. Y con una de estas es el aumento en el gasto gubernamental y esto crea un efecto expulsión. Al aumentar el gasto gubernamental, se incrementa la demanda agregada, lo que desplaza la curva IS a la derecha. ¿Esto qué causa? Al aumentar el gasto gubernamental, estamos creando que, que se fomente más la producción, pero al crearse más producción, también tienen que aumentar los intereses. Como podemos ver en el punto con doble apóstrofe, este corresponde al equilibrio del mercado cuando ignoramos el efecto de la tasa de interés en la economía. La razón de que el ingreso suba nada más a I apóstrofe en lugar de Y apóstrofe doble es que el aumento de la tasa de interés de los intereses reduce el nivel del gasto de inversión. Existe un efecto expulsión cuando una política fiscal expansiva eleva las tasas de interés, lo que reduce el gasto privado, en particular la inversión, lo que nos viene dando a entender
que a la hora de que se crea un aumento en el gasto gubernamental y se nivelan los niveles de interés, esto causa que las empresas, que la inversión privada se disminuye, ya que ya no conviene esa gran producción que se tenía en y se reduce dado a que los intereses hacen menos efectivo esto. Otro de los casos que se dan dentro de la curva IS es la trampa de liquidez. La trampa de liquidez se produce cuando los tipos de interés están muy bajos, con tasas cercanas a cero, y debido a ello las personas acumulan dinero en efectivo en lugar de invertirlo, porque creen que pueden producirse situaciones que escapen a su control, como pueden ser deflación, aumento de la tasa de desempleo, reducción del Producto Interno Bruto o una guerra. Guardan el dinero y dejan de invertir a la espera de que estos tipos de interés vuelvan a aumentar y mejoren la rentabilidad que pueden obtener por invertir su dinero. La gente deja de comprar e invertir su dinero, las empresas no piden dinero prestado y los bancos no prestan dinero debido a la falta de solvencia. Esto produce una situación de inestabilidad económica de la que solo se puede salir, según el economista Keynes, con el apoyo y la inversión del dinero público por parte del Estado y de los organismos públicos. Y aquí tenemos la gráfica que nos representa qué es lo que sucede en una trampa de liquidez. En una trampa de liquidez nos muestra una curva de la LM totalmente horizontal. ¿Y qué causa esto? Que la única manera en la que se puede afectar la curva IS es por medio de una política fiscal. Por ejemplo, el gasto público quería que se desplazara la curva IS a la derecha. Otro de los casos es el caso clásico. Con una LM vertical, un aumento del gasto gubernamental no puede alterar el nivel de equilibrio del ingreso y eleva solo el de la tasa de interés de equilibrio. Pero si el gasto gubernamental es mayor y la producción no cambia, debe haber una reducción de compensatoria del gasto privado. Aquí vemos ahora en otro caso que que la curva LM está de forma vertical. Así es que la única manera en la que se podría hacer que se desplace y se cree otros nuevos puntos de equilibrio en la curva IS es afectando los impuestos, que estos causarían un aumento en el interés, desplazando la curva hacia arriba. Y por mi parte esto sería todo. Cualquier cosa en los comentarios me pueden dejar, cualquier duda que tengan. Bye.